Bien, le voy a pedir que abran su Biblia en el libro de Romanos capítulo 6 versículo 8. Romanos 6 verso 8. Cuando lo tengan me dan un amén, por favor. Nos vamos a poner de pie por respeto a la palabra del Señor y vamos a leerlo en voz alta todos juntos, por favor, ¿sí? Bien, vamos a leer la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice la palabra del Señor: y si morimos con Cristo, creemos que también viviremos con Él. Lo leemos de nuevo, por favor. Y si morimos con Cristo, creemos que también viviremos con Él. Oremos al Espíritu Santo. Dile con todo tu corazón: hermoso Espíritu Santo, te ruego que me reveles tu palabra, que la grabes en mi mente y en mi corazón, que me ayudes a vivirla para poder compartirla. Te ruego que me sanes, que me restaures, que me liberes, que me bendigas y me llenes de tu amor. Te ruego que tu poder y tu gloria permanezcan en este lugar, haciendo milagros, sanidades, maravillas y prodigios para gloria y honra de tu nombre. Todo esto te lo pedimos en el nombre maravilloso de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. Dan un fuerte aplauso con todo tu corazón. Aquí sea toda la gloria, toda la honra de nuestro Espíritu Santo. Puedes sentarte, por favor. Hermanos, el autor de esta carta todos sabemos que es el apóstol Pablo. Todos sabemos que fue un hombre muy controvertido, porque pues sus padres eran fariseos y él estaba muy arraigado a la tradición de sus padres, a la tradición judía. Pero esta carta la escribió a la iglesia que estaba establecida en Roma. Esa iglesia no la fundó él, pero llegó ahí a ese lugar, a Roma, y escribió esta carta para presentarse a esa iglesia como apóstol de Jesucristo. Se cree que esa carta la escribió el apóstol Pedro y el apóstol Pablo. El apóstol Pedro se cree que la escribió, pero el apóstol Pablo llega a esa ciudad con el propósito de compartir y afirmar a la iglesia que había sido establecida ahí. Sabemos que el apóstol Pablo era un hombre muy culto, un hombre muy preparado, pero también un hombre muy controvertido, porque repito, él estaba muy arraigado a la tradición de sus padres eran fariseos. Pero cuando él tiene ese encuentro con el Señor Jesucristo, su vida es cambiada, su vida es transformada para siempre, y pasa a ser uno de los mayores predicadores y mayores escritores del Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Pues él escribió la mayor parte del Nuevo Testamento, y esta carta se la escribe precisamente a esa iglesia con el propósito de ministrarlos y afirmarlos en la palabra del Señor, para que ellos permanecieran fieles, porque no tenían quien los ministrara en ese lugar. Y entonces él llega a esa ciudad y va, se presenta y les da esta enseñanza en este capítulo 6, que es necesario morir para vivir con Cristo. Les da esta enseñanza bíblica, este principio bíblico que el Señor Jesucristo les reveló, y les enseña que es necesario morir con Cristo para vivir con Él. Y así he titulado el mensaje de esta tarde: es necesario morir al pecado para vivir para Cristo. Cuando una persona es bautizada, se le enseña que en ese momento, en ese acto de fe, cuando él es sumergido al agua, está muriendo juntamente con Cristo al pecado. Sabemos que es un acto simbólico. Y cuando es levantado de las aguas, se supone que es resucitado juntamente con Cristo.
porque eso es lo que simboliza. Entonces, por esa razón, el apóstol Pablo le estaba enseñando a la iglesia que era necesario morir al pecado para vivir para Cristo. Y es algo que nosotros debemos de entender y comprender, así como el apóstol Pablo le estaba enseñando a la iglesia esta enseñanza. Vamos a ver ahí en el mismo capítulo 6, pero en el verso 1, por favor. La palabra pecado viene de una palabra griega que significa desorden, rechazo a la voluntad de Dios. Dice el verso 1: ¿qué pues diremos? ¿Preservaremos en el pecado para que la gracia abunde? Y en ninguna manera, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Repito, dice la Escritura que necesitamos morir al pecado para vivir para Cristo. Y eso es lo que está explicando el apóstol Pablo a la iglesia de Roma, que era necesario morir al pecado para vivir para Cristo. Dice, morimos juntamente con Cristo, es decir, cuando son bautizados, para vivir y resucitar juntamente con Cristo, porque cuando la persona es levantada del agua, se supone que ya es resucitada con Cristo, porque a partir de ahí debe de comprometerse a tener una vida nueva, porque eso señala la palabra de Dios en Corintios. Dice, todo aquel que está en Cristo, nueva criatura es. Todas las cosas viejas pasaron, todas son hechas nuevas. Es decir, la persona debe de morir al pecado para vivir para Cristo. Nosotros también debemos de morir al pecado totalmente para poder vivir para Cristo. Vemos, dice el verso 5: porque si fuimos plantados juntamente con él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección, sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. Porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado. Cuando nosotros morimos simbólicamente al pecado, dice que a partir de ese momento tenemos que llevar una vida nueva, porque hemos muerto al pecado y hemos sido justificados del pecado a través de la sangre del Señor Jesucristo. Entonces tenemos que cambiar nuestra forma de vivir, la vida que llevamos, la forma que vivíamos tiene que cambiar totalmente. Ahora vamos a ver ahí el versículo 8. Aquí vamos a profundizar un poquito. Dice, y si morimos con Cristo, creemos que también viviremos con él. Vamos a ver la primera palabra, si morimos. El morir es llegar al fin de nuestra vida. Cuando una persona muere es que ha llegado al fin de su vida. Hermanos, en la vida cristiana, el morir con Cristo significa que tú has llegado al final de tu vida pasada. Has llegado al final de tu vida mundana. Has llegado al final de la vida que llevabas antes de conocer a Cristo. Entonces, no justifica de ninguna manera que si tú has muerto al pecado y has sido bautizado juntamente con Cristo, vuelvas otra vez atrás, vuelvas otra vez al pecado, vuelvas otra vez a la vida pasada, vuelvas otra vez a la vida mundana, porque eso no le agrada al Señor. En otras palabras, ya no debes de vivir, de hacer o practicar lo que hacías antes de recibir a Cristo como tu Señor y Salvador. Ya no debemos, porque ahora pisoteamos la sangre del Señor Jesucristo. Ahora quien debe de vivir en ti es Cristo. Ahora quien debe de reinar y gobernar tu vida es Cristo Jesús, Señor nuestro.
Él es el que debe de gobernar tu vida. En el momento que tú recibes a Cristo, en el momento que tú eres bautizado, tu vida debe de cambiar para siempre. Tú te debes de comprometer a vivir la vida nueva que el Señor Jesucristo ha conquistado para ti a través de la sangre, de su sangre en la cruz del Calvario. Amén. Ahora tenemos que ser muertos vivientes, es decir, muertos para el pecado, pero vivos para Cristo. Muertos al pecado, pero vivos para Cristo. Hermanos, la palabra de Dios dice que los muertos ya no saben nada de lo que se hace en el mundo. Los muertos ya no saben nada, ni participan de nada que se hace debajo del sol. Vamos a ver en Eclesiastés capítulo 9, verso 4, por favor, del 4 al 6. Dice la palabra del Señor: aún hay esperanza para todo aquel que está entre los vivos, porque mejor es perro vivo que león muerto. Aún hay esperanza. Por eso es que es en vida cuando nosotros debemos de aceptar al Señor Jesucristo como nuestro único y suficiente Salvador. Y es en vida cuando debemos de honrar al Señor. Dice: aún hay esperanza para todo aquel que está entre los vivos, porque mejor es perro vivo que león muerto. Mire la comparación que hace. Mejor es un perro vivo que un león muerto. Todos sabemos que un león es un animal muy fuerte, es un animal muy feroz, capaz de destrozar a una persona en un instante. Pero ¿de qué sirve ese animal fuerte y feroz si está muerto? Es más peligroso en este caso un perro bravo. Esa es la comparación que hace. Y luego dice el verso 5: porque los que viven saben que han de morir. Todos sabemos que vamos a morir, todos, aunque a veces no queremos, pero sabemos que vamos a morir. Porque los que viven saben que han de morir, pero los muertos nada saben, ni tienen más paga, porque su memoria es puesta en el olvido. También su amor y su odio y su envidia fenecieron ya, y nunca más tendrán parte en todo lo que se hace debajo del sol. Nunca más. Es decir, los muertos ya no regresan al mundo. Para que vean todo el engaño que se hace, por ejemplo, el día 12 de noviembre, que pues en la tradición nos enseñaban que los muertos chiquitos venían el día primero, que los muertos grandes venían el día 2. Ninguno regresa. Dice la Escritura que el muerto nunca más vuelve a participar de nada de lo que se hace debajo del sol. De igual manera, entonces, si tú has muerto al pecado juntamente con Cristo, ya no debe de interesarte el pecado, ya no debe de interesarte las cosas del mundo, ya no debe de interesarte las cosas de la carne. Hermano, ahora debes de interesarte por las cosas de Dios. Debes de apasionarte por las cosas de Dios. Debes de interesarte por la persona del Señor Jesucristo. Ahora debes de interesarte en honrar y glorificar a Dios con tu vida, en todas las áreas de tu vida, en tu forma de hablar, en tu forma de vestir, en tu forma de actuar, en tu forma de vivir. Así como un muerto ya no sabe ni participa nada del mundo ni lo que se hace, así tú también ya no debe de interesarte el pecado, ya no debe de interesarte las cosas de la carne, ya no debes de vivir conforme vivías antes a las obras de la carne, en tus propios pensamientos y deseos. Ahora debes de vivir conforme a la voluntad de Cristo. Y ahora debes de interesarte en vivir la vida nueva que Cristo te ha dejado, la cual ganó en la cruz del Calvario, derramando hasta la última gota de su sangre para darte una vida nueva. No vuelvas atrás, no vuelvas atrás. Recuerda el precio que costó tu salvación, recuerda el precio que costó tu liberación, recuerda el precio que costó que Jesús te sacara de la oscuridad, de las tinieblas, del pecado, de la inmundicia, para trasladarte a su reino, para trasladarte a la luz admirable. No vuelvas atrás, ya no participes de esas cosas. Por eso el apóstol decía: es necesario morir al pecado para vivir para Cristo. Y nos da el ejemplo: así como un muerto ya no participa de nada de lo del mundo,
ni participa de nada de lo que se hace debajo del sol, tú tampoco ya no debes de participar de nada de las obras de la carne, de nada de lo que te lleve al pecado, de nada de aquello que desagrade a Cristo, porque ahora Él es tu Señor. Él pagó el precio de tu salvación, y no fue un precio cualquiera, fue su cuerpo, su sangre, su vida, la cual entregó por todos y cada uno de nosotros. Así lo dice la palabra en Corintios, que todo aquel que está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas que pasaron, todas hechas nuevas. Por lo tanto, ya no debes de participar de lo que hacían antes. Ahora debes de buscar al Señor Jesucristo con todo tu corazón. Ya no debes de preocuparte en agradar a las personas, sino debes de preocuparte en agradar a Cristo. Ahora lo que debe de preocuparte es darle la gloria, la honra, la alabanza al único que es digno de recibirla, al Rey de Reyes y Señor de Señores. Amén. Dale un aplauso al Señor por todo lo que hizo por tu vida. Aleluya. Gracias, Jesús. Mira lo que Él hizo. Por eso tenemos que honrarlo, tenemos que glorificarlo, tenemos que respetarlo en toda nuestra forma de vivir, porque no fue cualquier cosa. Fue su vida, su cuerpo, su sangre, su sacrificio. Imagínate verlo siendo el Hijo de Dios, despojarse de toda su deidad, de toda su divinidad, y hacerse semejante a los hombres, y hacerse obediente a Dios hasta la muerte, y haber sido vituperado, haber sido avergonzado, haber sido escupido, haber sido abofeteado, semidesnudado, y finalmente clavado en una cruz para pagar el precio de tu salvación, para pagar el precio de mi salvación, para pagar el precio de tu libertad, del poder de Satanás, para trasladarte al reino de Dios. No es cualquier cosa. No debemos de olvidarlo, tenemos que tenerlo presente, tenemos que valorarlo. ¿Quién puede pagar? Nadie podía pagar el precio de nuestra salvación más de que Él. Dice la Escritura que se buscó en el cielo y no había quien pudiera abrir el rollo de la vida, hasta que Él dijo, fue encontrado el Señor Jesucristo, porque se buscaba quien abriera, y hasta que el Señor Jesucristo fue hallado digno de abrir el libro de la vida, porque Él es el único digno. Él fue probado en todo, pero no se encontró pecado. A pesar de que se hizo humano como nosotros, fue probado en todo, pero no se encontró pecado en Él, porque Él se mantuvo santo, sin mancha para Dios. Y de igual manera nosotros tenemos que esforzarnos en vivir como vivió Cristo. Regresamos a ese mismo versículo de Romanos 8 de Romanos 6 verso 8. La siguiente palabra dice: y si morimos con Cristo, creemos que también viviremos con Él. La palabra creer significa dar por cierta una cosa. El creer es sinónimo de fe. La fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Por lo tanto, debemos de creer que lo que el Señor dice en su palabra es verdad y se va a cumplir. Mire, vamos a Juan capítulo 11 verso 25. Dice la palabra del Señor: le dijo Jesús: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí no morirá eternamente. ¿Crees esto? Y la pregunta es para ti: ¿crees esto? Porque dice que el que dice ahí muy claramente: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Vamos a vivir, a morir al pecado, pero vamos a vivir para Cristo por la eternidad. Y todo aquel que vive y cree en mí no morirá eternamente. ¿Crees esto? Es una promesa de parte del Señor. Vamos a Juan 14, 19. Dice la palabra del Señor: todavía un poco y el mundo no me verá más, pero vosotros me veréis, porque yo vivo, vosotros también ¿qué? Viviréis. Son promesas del Señor, pero para eso tenemos que morir al pecado.
para vivir para Cristo, y no solamente en esta tierra, sino por la eternidad. Hermanos, si el Señor Jesucristo afirmó: porque yo vivo, vosotros viviréis también, nosotros debemos de creer que se cumplirá estas promesas del Señor, porque todas las promesas del Señor se cumplen, toda la palabra del Señor. Regresamos a Romanos 6, verso 9, por favor. Y si morimos con Cristo, creemos que también viviremos con Él, sabiendo que Cristo, habiendo resucitado de los muertos, ya no muere. La muerte no se enseñoreará más de Él, porque en cuanto murió al pecado, murió una vez por todas, mas cuanto vive, vive para Dios. Así también vosotros, consideraos muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. Nosotros debemos de considerarnos muertos al pecado, pero vivos para Dios. ¿A través de quién? De nuestro Señor Jesucristo, porque Él ya lo prometió, ya lo acabamos de ver. Dice: el que cree en mí, aunque esté muerto, ¿qué? Vivirá. Y si yo vivo, vosotros también, ¿qué? Viviréis. Tenemos que creer esas palabras, tenemos que creer esas promesas. Y Él lo repite muy claramente aquí, dice: porque en cuanto murió al pecado, murió una vez por todas, mas en cuanto vive, para Dios vive. Así también vosotros, consideraos muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. ¿Por qué dice eso? Porque dice la palabra que la paga del pecado es ¿qué? Muerte. La paga del pecado es muerte. Dice el versículo 12: no reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias. Dice que ahora ya no debe de reinar el pecado en tu cuerpo mortal, de modo de que tú lo obedezcas en sus concupiscencias. Es decir, ya no debe de dominarte el deseo de emborracharte, de drogarte, de andar con otras mujeres o andar con otros hombres. Tienes que mantenerte fiel a tu matrimonio, mantenerte fiel a tu pareja. Tienes que cuidar a tu familia, tienes que cuidar a tus hijos, tienes que cuidar el honrar y glorificar el nombre de Dios, para que ya no reine el pecado en tu vida, sino que ahora el que gobierne sea Cristo. Dice en el Padre Nuestro: porque tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria por todos los siglos, amén. Entonces, si Él es el rey, Él es el reino y Él la gloria, Él es el que debe de reinar en tu vida, Él es el que debe de gobernar en tu vida, Él es el que debe de ser el rey y señor de tu vida, ya no el pecado. Dice el verso 13: ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos entre los muertos, y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia. Ven lo que dice la palabra. Dice que ya no presentéis tus miembros al pecado como instrumentos de iniquidad. Todos hicimos mal antes de conocer a Cristo, unos de una manera, otros de otra. Pero ahora que ya estamos en el camino del Señor, nos anima, nos exhorta la palabra de Dios a que ya no hagamos, que ya no presentemos nuestros miembros al pecado, sino que ahora los presentemos a Dios como instrumentos de justicia, porque Él ya nos justificó a través de su sangre preciosa. Recuerda, cuando el enemigo te quiera hacer pecar, cuando el enemigo te quiera hacer volver atrás, cuando el enemigo traiga pensamientos mundanos o pecaminosos, acuérdate que ya no debes de participar en esas cosas. Reprenda al enemigo y en ese momento desecha todo pensamiento mundano, desecha todo deseo de la carne, y tienes que tener el valor de decir a tus amigos no. Porque muchas veces las amistades pasadas son las que te vuelven al pecado, son las que te motivan a volver atrás, son las que te motivan a hacer cosas que no le agradan a Dios.
porque ellos no le agradan a Dios. Dice la palabra de Dios que la carne no le agrada al Espíritu. Vemos en el verso 13: ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos entre los muertos. Recuerda, tú estás muerto al pecado, pero estás vivo para Cristo. Y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia. Ahora tú debes de presentarlos como instrumentos de justicia. ¿Qué quiere decir eso? Que ahora tú ya no debes de participar. Ahora levanta tus manos y alaba a Dios. Si antes estaban listas para agarrar o para hacer cosas que no te edificaban, sino que deshonraban el nombre de Dios, ahora levanta tus manos para alabar a Dios. Preséntalo como fruto de alabanza, como sacrificio a Dios en alabanza. Dice el verso 14: porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estás bajo la ley, sino que bajo la gracia. Porque el Señor Jesucristo pagó el precio de nuestros pecados, y ahora por su gracia nosotros estamos vivos. Porque imagínate, con tanto pecado, con tanta maldad, yo creo que Dios ya nos hubiera desarraigado de la tierra. Y tú ya no debes de participar en las cosas del mundo, en las cosas del pecado, aunque parezcan bonitas, aunque parezcan folclóricas. Tú ya no debes de participar en eso. Acabamos de ver lo que hicieron en el Congreso de la Unión, los senadores y todo. Llevaron chamanes, llevaron brujos, llevaron un montón de cosas ahí, consagrando a la nación, consagrando a los representantes de la ley, a esos brujos, a dioses paganos. Sabemos que son demonios, y quieren hacer a la gente que crea que es algo normal, que es algo cultural, pero nosotros sabemos que lleva un trasfondo espiritual, y ese trasfondo espiritual es la invocación de espíritus del mal. Y tú y yo no debemos de participar en eso. Dice la palabra de Dios que no participemos en las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien que reprenderlas. Tenemos que hablar de Cristo. No te dé miedo, no te calles. Tienes que protestar contra esas cosas. Eso no es de Dios. Eso no es de Dios. Podemos ver el ejemplo del país de El Salvador, en donde el presidente es un hombre cristiano. Cómo ha transformado ese país, ha transformado el pecado, y cómo ha progresado ese país. ¿Por qué? Porque le da la honra a Dios en todas las reuniones de autoridad que hace, le da la gloria a Dios, invita al pueblo y le dice: los invito que le demos la gloria a Dios antes de empezar esta reunión. Imagínate qué poderoso. Qué poderoso. Y como él ha dicho, no por algo, no de balde se le dio el nombre a este país de El Salvador. Es un nombre especial. Qué maravilloso fuera que aquí en nuestro país tuviéramos un presidente así, un gobernante así, temeroso de Dios, porque otra cosa sería. Así como David, cuando él fue el rey de Israel, fue transformado el país. Por eso dice que nosotros no debemos de participar ya en esas cosas. Ya no deben, y ya lo están haciendo como una cosa normal. Quieren que lo vean, que lo veas como algo natural. Aquí también hicieron lo mismo, una ceremonia igual con una persona. Pero tú debes de saber que eso no es correcto, no es que le agrada a Dios. Lo que hacen solamente es invocación de espíritus del mal, atrayendo maldiciones a la ciudad. Pero tú y yo tenemos el poder en nuestras palabras de quebrantar y cancelar todas esas maldiciones, que son esos conjuros que hace la gente a través de esas ceremonias paganas. Y tienes que hacerlo en oración. Por eso la palabra de Dios nos exhorta que oremos por nuestras autoridades. ¿Para qué? Para que vivamos quieta y reposadamente, porque ellos ignoran a Dios, se burlan de Dios. Si se hace un evento cristiano, te ponen muchos peros, pero para una cosa de esas todos lo hacen. ¿Por qué? Porque no conocen de Dios. Pero tú sí conoces, y tú debes de levantar tu voz y decir: no es correcto, eso no le agrada a Dios. Tú ya no debes de agradar a la gente, sino debes de agradar a Dios. Amén.
Quizás pudieras preguntarte, ¿entonces también debe de morir mis metas? ¿Entonces también deben de morir mis aspiraciones a una mejor vida económicamente? ¿Debe de morir mi carrera? ¿Debe morir mi profesión o negocio? No, no se refiere a eso. Se refiere al pecado. Se refiere al pecado. Hermano, el que tú tengas metas o sueños no es malo. El que tú tengas una profesión o negocio no es malo. No te confundas. El que tú tengas sueños, ilusiones y de hacer algo en la vida no es malo. ¿Por qué? Porque Dios te da la sabiduría. Dios te ha dado inteligencia. Dios te ha dado el poder de hacer las riquezas. Pero hay algo que Dios no quiere. Mira, vamos a verlo en Deuteronomio capítulo 8, verso 11, por favor. Dice la palabra del Señor: cuídate de no olvidarte de Jehová tu Dios. Eso es lo que Dios quiere. Que no te olvides de Él, para cumplir sus mandamientos, sus decretos y sus estatutos que yo te ordeno hoy. No suceda que comas y te sacies y edifiques buenas casas en que habites, y que tus vacas y tus ovejas se aumenten, y la plata y el oro se te multipliquen, y todo lo que tuvieres se aumente, y se enorgullezca tu corazón, y te olvides de Jehová tu Dios, que te sacó de la tierra de Egipto, de la casa de servidumbre. ¿Qué es lo que Dios no quiere que hagas? Que te olvides de Dios. Dios no se opone a que tú tengas una profesión. Dios no se opone a que tú tengas un negocio. Dios no se opone a que tú seas bendecido. Dios no se opone a que tú tengas metas o sueños. Lo que Él no quiere es que Él te olvides de Él, porque Él te da la inteligencia, Él te da la sabiduría y Él te da el poder para hacer las riquezas. Lamentablemente sabemos que muchas personas, cuando Dios los bendice, cuando Dios los ha prosperado, se olvidan de Él, se alejan de Él, con el pretexto de que ahora ya no tienen tiempo, porque tienen que atender su negocio, porque ya tienen mucho movimiento, porque tienen que atender su profesión, porque están muy ocupados, porque tienen otras metas y sueños. Total, los aleja de Dios. Y eso es lo que Dios nos advierte: cuídate de olvidarte de Jehová tu Dios. Cuídate, eso es lo que debemos de tener cuidado, de olvidarnos de Él. Verso 14 todavía dice: y se enorgullezca tu corazón y te olvides de Jehová tu Dios, que te sacó de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre, que te hizo caminar por un desierto grande y espantoso, lleno de serpientes ardientes y de escorpiones y de sed, donde no había agua, y Él te sacó agua de la roca del pedernal, que te sustentó con maná en el desierto, comida que tus padres no habían conocido, afligiéndote y probándote, para la postre hacerte ¿qué? Bien. Dios nos prueba, pero Él lo que quiere es hacernos bien. Pero nos prueba ¿para qué? Para ver si no nos olvidamos de Él. Él no se preocupa porque tú prosperes. Él no se preocupa porque tú tengas una buena profesión. Él no se preocupa porque tú tengas un buen negocio. A Él le agrada, a Él le agrada. Él lo que no quiere es que te olvides de Él. Es como un padre. ¿A ti no te gustaría que tu hijo tuviera una buena profesión? No los oigo. Ah, ¿verdad? ¿O te gustaría verlo en pobreza y miseria, andando pidiendo limosna? ¿Te gustaría ver a tus hijos así? Pues con mayor razón a nuestro Dios. Él quiere vernos bien. Lo único que no quiere es que nos olvidemos de Él, y que olvidemos que toda bendición, que toda buena dádiva proviene de Él, y que lo que tenemos y lo que somos es gracias a Él, y que lo que tú tienes y los sueños que tú tienes, las metas que tú tienes, los jóvenes en sus estudios, es por Él. Y si tú llegas a lograr una profesión, si tú llegas a tener un buen trabajo, si tú llegas a tener un buen negocio, es por Él, porque Él te dio la inteligencia, Él te dio la sabiduría para alcanzar esa profesión, para poner ese negocio, para desarrollar esa actividad. Pero Él lo que no quiere es que te pase lo que le pasó al rey Nabucodonosor, que dijo: mira, esta Babilonia es la que yo he hecho con mi fuerza, con la fuerza de mi mano. Y dice la palabra que en ese momento
vino una voz del cielo que amonestó al rey. Dios no quiere que nos olvidemos de Él. Él quiere que seamos bendecidos. Hermanos, es necesario morir al pecado para vivir para Cristo. Es necesario morir al pecado para poder decir: ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Es necesario morir al pecado para decir: para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. ¿Cuántos de ustedes podrían decir eso? Es necesario, voy a morir al pecado para vivir para Cristo. Voy a vivir al pecado para que Cristo viva en mí. Voy a morir al pecado para que Él more en mí. Porque el vivir es Cristo. Para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Nosotros tenemos que tener la capacidad de pensar y decir esto: para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. ¿Qué quiere decir esto? Es que tu vida debe estar centrada en Cristo. Tu vida debe estar centrada en honrar a Cristo. Todo lo que tú tengas, todo lo que tú hagas o todo lo que tú emprendas, debes de ponerlo en las manos de Cristo, porque Él va a tomar el control de eso. Ten la seguridad de que vas a ser bendecido, porque ese es el propósito. Dios tiene pensamientos de bien para ti. Dios no tiene pensamientos de mal. Lo único que quiere es enseñarte que no te olvides del dueño de la bendición, que no te olvides del dueño de todo, que no te olvides que Dios es el dueño de todo, que nada nos llevamos porque nada es nuestro, solamente nos lo presta para administrarlo, para satisfacer nuestras necesidades y ayudar a los que tienen necesidad. Eso es lo que Dios quiere. Y es importante que nosotros seamos capaces de decir eso: para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Porque solo en Cristo hay libertad, solo en Cristo hay paz, solo en Cristo hay gozo, solo en Cristo hay sanidad, solo en Cristo hay bendición, solo en Cristo hay perdón, solo en Cristo hay felicidad y solo en Cristo hay vida eterna. Dime, ¿quién más te puede dar eso? ¿Quién te puede dar la libertad que Cristo te dio? La libertad espiritual. ¿Quién te puede dar la libertad del pecado, la maldad que Cristo te dio? ¿Quién te puede dar la paz que el diablo te había arrebatado a través del pecado y la maldad? ¿Quién te puede dar el gozo que solo el Espíritu Santo puede darte? ¿Quién te puede dar la sanidad que solo Cristo puede dar? Porque su palabra dice que Él llevó toda enfermedad y toda dolencia en la cruz del Calvario y que por sus llagas nosotros fuimos sanados. ¿Quién te puede dar eso? Nadie. ¿Quién te puede dar la bendición? La palabra dice que la bendición que Dios nos da no entristece, la riqueza que Dios nos da no entristece, no añade tristeza con ella, porque viene de Dios. ¿Quién puede perdonar tus pecados? ¿Quién? Solamente Él. Por eso Dios no quiere que te olvides de Él. ¿Quién te puede dar la felicidad? ¿Quién puede traer la felicidad a tu matrimonio? ¿Quién puede traer la felicidad a tu familia, a tus hijos? Recuerda cómo andaba tu matrimonio antes de venir aquí. Recuerda cómo andaban tus hijos. Recuerda cómo andabas tú, en los caminos que andabas tú antes de venir a los pies de Jesucristo. ¿Quién te puede cambiar la vida sino Cristo? Por eso dice su escritura que el que está en Cristo, nueva criatura es, que las cosas viejas que pasaron, todas son hechas nuevas. Y sobre todo, ¿quién te puede dar la vida eterna si no es Cristo? Por esa razón debemos de morir al pecado para poder vivir para Cristo. Amén. Dale una ofrenda fuerte de palmas al Señor por todo lo que hizo por todos y cada uno de nosotros. Aleluya. Gracias, Jesús. Inclina tu rostro, por favor. Padre, en el nombre precioso de nuestro Señor Jesucristo, te doy gracias por esta palabra. Te doy gracias, oh Dios, porque hoy nos has recordado que necesitamos morir totalmente al pecado para vivir para Cristo.
que no volvamos atrás. Ayúdanos, oh Dios, danos la fuerza de voluntad, danos el carácter, danos la fuerza de voluntad y el carácter para no volver atrás, para no volver a hacer lo que hacíamos antes de venir a ti. Hermoso Señor Jesucristo, que tengamos siempre presente el precio que tú pagaste por nuestra salvación, el precio que tú pagaste por nuestra redención, que no lo tengamos en poco y que recordemos que tú no estás en contra de nuestros sueños, tú no estás en contra de nuestra profesión, tú no estás en contra de nuestro negocio. Lo que no quieres es que nos olvidemos de ti, que tú nos has dado la inteligencia, que tú nos has dado la sabiduría y que tú nos das el poder para hacer las riquezas, pero que no olvidemos que tú eres el dueño de todo, que ahora lo que tú quieres, que muramos al pecado para vivir contigo, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Ponte de pie, vamos a adorar al Señor. Levanta tus manos y adora a Dios.